Sí. Bueno, ustedes dirán cómo empezamos. Bueno, pues yo voy a proyectar el Word en el que he escrito pues los puntos y les voy comentando. Sí, porque no estoy viendo compartir. Espérense que es que tengo como movida esta ventana. Listo, ya. Ya, compartir. Bueno, ¿están viendo mi pantalla en este momento? Sí, señor. Listo. ¿Automáticamente se está grabando la reunión o debo presionar algo para que se grabe? No, yo creo que hay que ponerla a grabar. Vale. Yo la pongo a grabar. Muchas gracias. Vale. Sí, porque luego para entrar a repasar. Bueno, yo miré la cartilla del pollo, según pues lo que vi en los videos pues, que hubo en 2022 y también con lo que revisé las actas de las reuniones que se han tenido con INVIMA desde 2024 en diferentes espacios, algunos comentarios de ellos, otros de Sara, bueno, en algún espacio que tuvimos yo con Johan y Jesse hablamos algunas cositas, entonces teniendo en cuenta todo ese panorama, armé esta estructura propuesta. Entonces, primero que todo, objetivo, luego justificación. En justificación sería como enfocarlo en la necesidad de brindar información y herramientas para comprender el proceso de exportación como tal. Apertura de mercados para la exportación sería el primero así como grande y tendríamos allí primero qué es un proceso de admisibilidad, pasos para la admisibilidad. En ese video pues él tiene como una cantidad de pasos y luego dice pues que algunas veces aplican todos, otras veces unos, otras veces solo uno, ¿sí? Entonces coloqué esa nota ahí como para mí. Aspectos sanitarios determinantes en los procesos de admisibilidad, entonces residuos químicos, hablar aquí de este reglamento, se mencionó en varias actas que ustedes tuvieron en reunión con INVIMA, también hablar acerca pues, de cumplir la normatividad del país de destino y también de tener HACCP habilitado para el mercado de destino. Aquí, en una de las reuniones, Sara mencionaba algo como que es diferente, o sea, como que congelados, o yo entendí que es como un proceso nuevo hacia Estados Unidos, no sé si requiere admisibilidad o no, no me quedó claro. Y también está pendiente el proceso de admisibilidad de nuevos productos, que ya es con valores agregados a Estados Unidos. No sé si esas menciones irían dentro de ese mismo bloque o si las observaciones van a ser al final. No, yo creo que lo podemos ir discutiendo así a medida que vas avanzando. Ok, bueno. El tema del 808 ahí no nos aplica porque el reglamento 808 es una particularidad del universo de requisitos de mercado que tiene la Unión Europea en torno a mediciones. Si bien es importante, no es lo único. No es lo único porque son varias matrices las que se evalúan ahí y o sea, hay que hablar de todos antes de puntualizar exclusivamente en 808. Ok, claro, de pronto ese momento, claro, tenía que la base para la exportación de tilapia, pero seguramente en términos ya metrológicos, no específico como tal algo sanitario, ¿sí? No, lo que pasa es que el 808 es el reglamento que habla sobre cómo los laboratorios que evalúan los residuos de medicamentos deben hacer su implementación de procesos de medición. ¿Sí? Entonces existe uno para residuos de medicamentos, las guías antes que es de plaguicidas, hay otra que es de metales pesados. Pero aquí lo que voy es que no hay que hablar únicamente de residuos de medicamentos, sino que hay que hacer mención de que existe un universo de atributos de calidad de contaminantes que se deben cumplir. ¿Sí me entiendes? O sea, no solo medicamentos, sino de varios. Claro que sí.
Bueno, ya en el siguiente bloque, Entonces, mira, yo tengo acá también gracias Ana. comentarios sobre el tema y es que la admisibilidad de congelados es igual a la de fresco, o sea, no hay un requisito adicional de admisibilidad para congelados. O sea, cuando tú hablas de admisibilidad, hablas del producto en las diferentes presentaciones y cortes. Entonces, la admisibilidad se da en la certificación HACCP, que tú conoces muy bien el tema, eh, donde se describe el producto y la forma de envío, si es fresco o es congelado. Entonces, esto ya te lo daría el HACCP habilitado para el mercado de destino, no sería algo nuevo. Ok, muchas gracias, Ana. Y en cuanto, ¿tienes algún comentario acerca de lo de productos con valores agregados? Sí, pues no sé a qué llamas productos con valores agregados, me imagino que deben ser los marinados, que debe ser la presentación en ceviche, que puede ser una presentación de Sí, apanado o algo. sí, Asumo que ese es el valor agregado. sí, ¿Cómo exactamente es a eso? veces. Ok, pues tampoco hay una admisibilidad para un producto con valor agregado. La admisibilidad se da por producto Ok, independientemente de su presentación. O sea, lo que hace luego el HACCP es poder tener la validación, pero no hay algo adicional en la admisibilidad que se deba hacer. O sea, en la admisibilidad se negocian las proteínas completas. O sea, por decir algo, el cerdo, el pollo, el pescado y las diferentes especies, pero no es admitimos solamente el fresco o admitimos solamente el congelado o admitimos, no, se admite el producto. Ya después lo que hace uno es validar los registros del tipo de producto ante el mercado, pero ese registro no es parte de la admisibilidad. vale, muchísimas gracias, Ana. Aquí, entrando en normatividad, entonces normatividad general en productos de la acuicultura, primero la normativa nacional y en general también normativa internacional hacia la Unión Europea y Estados Unidos. Bueno, digamos que en el primer webinar fue pues como digamos ese inicio del INVIMA y una duda general que tengo es, yo digo, venga, ¿este bloque debería ser el segundo o debería ir antes de la apertura del mercado? Debería ser lo primero. Yo pienso que siempre es posterior, o sea, por decir algo, porque yo creo que acá en la justificación que tú llamas el punto 2 debe haber un enfoque de la guía de exportación para Colombia, donde se diga que de acuerdo a la dinámica del mercado de Colombia, los principales mercados son, por ejemplo, Estados Unidos y Europa. Entonces, Sí. ahí se hace necesario que tú después hables de la normativa específica por países. Ya la apertura de mercados para la exportación, que es donde ya quieres explicar el tema de admisibilidad, ahí también lleva inmerso el tema de la normativa. Pero la justificación y la normativa que tú tienes acá, pues lo que tienes es una correlación directa. Entonces, Vale. acá es importante el tema de la normativa nacional, claro que sí, desde la interpretación del códex, ¿no? O sea, cómo Colombia interpreta el códex para los procesos de exportación. Y la normativa internacional, me imagino que tú haces referencia son a los reglamentos complementarios de la Unión Europea y los requisitos adicionales del mercado. Bueno, Sara, ahí de hecho yo tengo bueno, yo primero confirmar algo si entendí bien, o sea que en este sentido, después de la justificación sería bueno que quedara lo de normatividad y después lo de apertura de mercados, o así en este orden que va estaría bien. No me quedó tan claro. Pues para mí el orden de los factores no altera el Ah, producto, o sea, si va uno primero a otro después, realmente no creo que bueno, afecte, o sea, porque es lo que te digo. En el punto 2 lo que hay que profundizar un poco es en el mercado de Colombia y la necesidad de tener esta guía, que es como la tiene también el sector avícola, y es a qué mercados estamos llegando y de pronto podríamos encontrar acá nuevos mercados que esté abriendo Colombia, donde eso complemente, por ejemplo, el capítulo de admisibilidad. Digamos que acá tú lo explicas muy detallado que es un proceso de admisibilidad y demás, pero debería haber uno que diga cuál es la admisibilidad que tiene actualmente Colombia y que de pronto en las conclusiones diga, digamos, dado el interés de los mercados que se requieren, podríamos tener admisibilidad, no sé, con los países de Arabia Saudita, del Golfo y demás. Pero hoy, por ejemplo, nuestra admisibilidad es con Estados Unidos, con la Unión Europea y paré de contar. Entonces, cuando uno habla, por ejemplo, de la justificación y dice que estamos llegando a otros mercados como México, como Perú, en el proceso de admisibilidad también se debería describir cómo estamos llegando a los países donde no tenemos admisibilidad, que es otra forma de explicarle a la gente cómo también puede exportar.
Y ahí sí vendría pues el tema de la normativa, más que general, es la normativa general y específica, porque cuando tú te adentras a Estados Unidos y a la Unión Europea es específica, pero acá, por ejemplo, también debería entrar, de acuerdo a los mercados actuales, la normativa específica con México, con Perú, cómo abordamos nosotros el proceso, que creo que es parte del objetivo de la guía, de la cartilla, era lo que habíamos como contemplado. Yo creo que ese podría hacer referencia a una de las presentaciones del INVIMA donde dice, mire, ¿a dónde nosotros tenemos admisibilidad? Tenemos a tal país, no sé qué, tenga en cuenta que creo que era como una matriz esa presentación, pero creería que es por ese lado donde, digamos, tendríamos la guía para desarrollar el contenido de cuáles son esos países con los que hay admisibilidad, ¿cierto? Bueno, digamos que esa parte está más abajo, ahorita la vamos a ver. Yo quisiera antes aclarar otra duda y es de pronto yo no entendí muy bien cuando Sara decía ahorita que la normatividad nacional, pero que como se interpreta desde el códex, yo me quedé como, venga, o sea, no entendí. No, es el decreto 60, tú lo entiendes muy Ah, ok, bien. El vale, decreto vale. 60 es la forma Ya, como ya, Colombia materializa el códex. O ya, sea, ya. que obviamente para el tema de pescados tiene unas normas Sí, complementarias, sí, pero cuando tú hablas de apertura de sí. mercados, recuerda que el primer punto de Ujú. cumplimiento es el códex alimentario. Entonces, ahí la normativa nacional, el decreto 60 del 2002, es el que materializa cómo interpretamos nosotros el códex y a partir de la admisibilidad de mercados es que se dan esas otras normas complementarias. O Ok. sea, el códex no cubre el 100% de los requisitos de Europa, no cumple el 100% de los requisitos de Estados Unidos, entonces uno que dice, tengo otras normas complementarias para poder cumplir los requisitos de interpretación del códex alimentario de mis países destino. Vale. Sara, muchísimas gracias. Una cosita ahí. Dale. Sara ahorita mencionaba algo que me parece interesante y es donde no tenemos admisibilidad, cómo es ese proceso allí? O sea, cómo tú, no sé, cómo llegar a ese hábito, o sea, cómo sería ese proceso legal para llegar a exportar quizás a los árabes. Porque me parece que dentro del universo de posibilidades que podríamos incluir en la guía está precisamente ese proceso. O sea, de pronto no detallarlo, pero sí mencionar esos aspectos claves que digan, oiga, es que hay una posibilidad de exportar más allá de Arabia en otro país, donde no hay esa admisibilidad. ¿Cuál sería como ese proceso? Quizás para recalcar. Pues lo que pasa es que todos estos varios elementos que me han mencionado están más abajo, entonces no sé si de pronto lo que pasa es que Ah, los ok, tengo o mal sea, tiene que ubicados. incluido. Pero, por Ah, ejemplo, bueno. entonces yo creo que Por ahorita eso es vamos a ir cualquier llegando y si es el caso, los muevo, obviamente, atiendo la recomendación y muevo lo que tenga que mover. Sí, es que como que todo va conllevando ese primer paso de lo macro a lo micro. Sí, quizás de pronto, por lo que me están diciendo, de pronto concluyamos que eso que les mostré abajo, que de pronto realmente tendrá que subir. Vamos a ver. Bueno, aquí el siguiente bloque que tengo propuesto es oportunidades de mercado en productos de la acuicultura. Bueno, aquí les hago otra pregunta general. Si esto no debería como terminar siempre como productos de la acuicultura, porque entonces todo título va a terminar con esa frase, entonces no sé si es raro. Pues mira, yo diría que eso es una cuestión de estética, Listo. casi. En definitiva, eso no debiera preocuparnos. Aquí sabemos que nos estamos refiriendo a los productos de la acuicultura, pero de seguro cuando tú ya tienes un documento más armado, uno va perfilando y peluqueando por donde uno dice, ah, esto está súper repetitivo. Okay. Pero yo te diría, eso no debería preocuparnos ahorita. Vale. Como que el enfoque debería ser más como por dónde se desarrollan todos esos contenidos, cuál es la idea o el hilo que se pretende tratar a lo largo del documento y ya. Y el resto, créeme que después, incluso al final, hay una revisión de estilo que la hacen los mismos que diagraman. Entonces, es una revisión adicional a ese tipo de detalles. Vale, ¿Vale? sino que de pronto hay como las leo tan seguido, pero sí, ya te entiendo totalmente y lo tomo. Bueno, entonces en Vale. estas oportunidades de mercado, mercados abiertos, entonces ahí pues seguramente lo que dijo Sara ahorita que Estados Unidos, Europa, mercados para los que se está trabajando en procesos de admisibilidad o son potenciales para ser priorizados, es el otro punto. Y luego lo que Sara mencionaba en cuanto a las exportaciones, entonces aquí exportaciones actuales, datos de exportaciones hacia los principales mercados,
listado de las plantas autorizadas para la Unión Europea y para Estados Unidos, entendiendo pues que el proceso a Estados Unidos lo hace cada una independiente sin mediación del INVIMA. Y ya luego tengo entes de control relacionados. Pero espérate, claro, entonces sí. retornemos Ya a sí. estos puntos que son las oportunidades de mercado. Yo creo que sería parte de la justificación porque ese sería como el abrebocas a toda la guía de exportación. Pero si la dejáramos ahí donde tú las tienes, tú dices mercados abiertos, ¿en qué periodo de tiempo? ¿Son los mercados actuales o son los Sí, mercados serían que ha los explorado actuales. Colombia? Claro, porque acá nosotros tenemos varios mercados abiertos que pueden tener una experiencia que de pronto tú quieras colocar en la cartilla, pero sería, si son mercados abiertos, pues darle como una temporalidad, pues para saber cuáles tocamos, porque se ha Sí. exportado a Aruba, se ha exportado a Honduras, se ha exportado a Venezuela, productos tanto camarón como tilapia como trucha, entonces acá ese mercado abierto sería pues ver si son los mercados actuales o los que históricamente hemos tenido abiertos. Qué buena Y en el segundo observación. punto, mercados para los que se está trabajando en procesos de admisibilidad. Yo no conozco que se esté trabajando en procesos de admisibilidad para ningún mercado. O sea, yo no conozco en la agenda del INVIMA, yo no conozco ellos que tengan. Entonces, por ejemplo, acá me parece un poco difícil encontrar información. De pronto, no sé si lo que estás haciendo referencia acá es los mercados que necesitan un proceso de admisibilidad porque ya los estamos trabajando, que es el caso, por ejemplo, de Alianza Pacífico. Es una mirada un poco diferente. Y yo, entonces, Sara, lo que yo tengo aquí es un desorden porque por allá más abajo tengo a los que dices de Alianza Pacífico, yo los tengo por allá abajo. Miren, certificado de no obligatoriedad para Alianza Pacífico, certificado bilateral con Perú. Permítanme un momento. Entonces, No, pero tranquila, no, solamente te digo, es que si en este tema de oportunidades de mercado de pronto lo estás contemplando, no sé si entonces esperemos más bien como ver todos los títulos para que tú, pues mejor que tú hagas toda la presentación y después hacemos la retroalimentación porque te estamos de pronto adelantando temas. vale. Pero lo que sí es claro es que acá no, oportunidades, cuando tú hablas de oportunidades de mercado, Sí. sectoriales, por supuesto, eh, aquí tendremos que trabajar un poco en ese tema de procesos de admisibilidad, porque no, yo entiendo que no se está dando la apertura de ninguno en este momento. Y no es un tema que nosotros como privados, o sea, desde el sector privado no se puede solicitar ningún proceso de admisibilidad. Sí. Eso se da solamente entre la relación bilateral entre los países y si queda dentro de la agenda se trabaja. Pero que yo le diga, señores Inviva, necesito que me haga una admisibilidad con México, me va a decir, Sí. pues no hay interés de las partes. Sí. Pero no es un tema de demanda propia, entonces de pronto lo podemos abordar. Es más como las necesidades del país en admisibilidad que requieren, dadas las actuales exportaciones o necesidades de mercado. Sería como la sugerencia. Excelente, Sara. Eso Bueno, iba a sí. decir que finalmente, si el INVIMA estuviera trabajando algún mercado en específico, igual en esta cartilla no creo que lo incluya como parte del contenido, ¿sí me explico? Sí. Esta busca como dar cuenta de los procesos que son, cómo es, por dónde, qué tienes que cubrir, ojo con este, ojo con el otro, no se te olvide. Esa es como la funcionalidad de esta cartilla, que sea muy orientativa. Más allá de generar la expectativa de pronto qué procesos de admisibilidad y hasta de, no sé, diplomacia estén gestionando como gobierno para abrir, Sí. digamos, esas otras oportunidades. Entonces yo creo que eso sería más como otro tipo de documento, no tanto en este. Ok, muchas gracias. Aquí estoy escribiendo esto, no necesariamente hay que quedar así, pero es una idea. Les pregunto algo, es que se me ocurre con lo que dijo Sara. O sea, lo que yo estoy entendiendo es que realmente esta parte, entonces ese no sería el título. A mí me parece muy No. respetuosamente que las oportunidades de mercado y las exportaciones actuales son parte de la justificación, Ok. porque es la introducción que tú le das al documento, o sea, es porque analizas esto, es porque actualmente tenemos este mercado, llegamos a tal lado, tenemos la oportunidad de abrir, entonces me parece que esa es la justificación incluso Ok. a que exista la guía. Muchas gracias, Sara. De acuerdo. Súper. Entonces de entrada los voy a colocar aquí.
Bueno, y les pregunto otra cosa, si yo voy a hablar aquí de mercados abiertos en la actualidad, a pesar de que todavía no he definido qué es un proceso de admisibilidad, Es mercados actuales, de acuerdo a mi recomendación, sí, porque la apertura de mercado es otra cosa. Entonces, es el mercado actual que tiene el sector. Entonces, ahí diremos qué es para tilapia, qué es para trucha, qué es para camarón, por ejemplo. ok. Bueno, entonces aquí lo que tú dices de hacer énfasis, pues como digamos, en el potencial en las exportaciones y en la necesidad precisamente de admisibilidad en algunos destinos a los que estamos llegando. Y una O pregunta, no necesidad. Recuerda que el INVIMA siempre es muy claro en no es necesario tener admisibilidad para poder exportar. Los procesos de admisibilidad son agendas bilaterales, ya lo había dicho, qué pena repetirlo, no gracias. tienen que ver con las necesidades. O sea, yo puedo exportar a cualquier país sin tener admisibilidad, lo que pasa es que el proceso es diferente y lo que hemos visto en esta cartilla es la oportunidad de mostrarle a los actores cuál es el proceso para que no sientan que si no hay admisibilidad no pueden llegar, sino decirles, mire, por decir algo, México no tiene admisibilidad, pero no quiere decir que usted no pueda exportar, el camino es otro y es como en esta guía, es como darle la recomendación, mire, a los que no tienen admisibilidad, se puede hacer un certificado de una obligatoriedad, se hace de esta manera, estos son los paso a paso, es diferente. Vale. Entonces, más bien, o sea, esta frase luego la corregiré, pues ya luego veré el video para entender bien y corregirla, porque prácticamente es como, sí, es como mostrar que hay caminos, pues como más bien de comprender. No, pero entonces como que me enredé. Porque en últimas no es decir acá para cuáles se necesita la admisibilidad, porque lo que tú dices precisamente, porque la admisibilidad no detiene, no impide la exportación, ¿sí? Sí, pero igual lo tienes. O sea, nosotros vimos en un webinar, por ejemplo, la admisibilidad que tenía Colombia en los diferentes mercados. Entonces, por decir algo, Sí. yo hoy no exporto a Rusia, pero Colombia tiene admisibilidad con Rusia. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que así hoy no sea, no tenga potencial porque no me dan los costos logísticos, porque no tengo clientes, porque no tengo plan exportador, no quiere decir que yo no tenga la oportunidad. La admisibilidad actual, la vigente de Colombia para este sector es clave, por ejemplo, en tilapia, en trucha y en camarón. Por ejemplo, camarón tiene unas admisibilidades diferentes a tilapia. Entonces uno dice, simplemente describirlas. ¿Por qué? Porque es lo que existe, independientemente de si tengo el mercado cautivo o no lo tengo. Bueno. Entonces, aquí en esta justificación quedaría lo de los datos de las exportaciones. ¿El listado de las plantas sería parte de la justificación o debería quedar en otro numeral? No, las plantas, en mi concepto no deberían ir, uno debe reservar la Bueno. información de ellas. O sea, Bueno. tendríamos que pedir una autorización para poderlas colocar ahí. Bueno. Sí, creo que los únicos que divulgan esa información es el INVIMA propiamente, ¿cierto? Ellos son los que Si lo publica. tienen esa protestar si lo publican. Sí. Sino que como en la cartilla del pollo está, entonces fue por eso que de pronto lo puse, pero ya sé que no. De pronto lo que tú puedes referenciar es en en la parte del INVIMA, ahí está, se puede verificar las plantas de procesamiento que están autorizadas para los diferentes mercados de acuerdo a cómo aparece en la página del INVIMA y que actualizan de manera continua. Una referencia, muchísimas Sí, sí, gracias, Ana. sí. Excelente idea. Bueno, entonces ya lo de la normatividad. Ahora, entes de control relacionados con el proceso de exportación. ICA, INVIMA, AUNAP, DIAN, antinarcóticos. Entonces ahí se haría una descripción general de la función, pues una descripción de la función general en términos de exportación, porque pues obviamente ellos tienen muchas funciones de cada institución y se mencionarían los vistos buenos u otros requisitos correspondientes a tramitar. Entonces, bueno, ahí yo me pregunto varias cosas. Me pregunto si ahí debería empezar más bien por definir qué es un visto bueno
o primero las instituciones, o sea... Pues yo lo veo más como el rol que tiene cada institución dentro del marco de la exportación. O sea, ¿qué significa, por ejemplo, los entes de control relacionados con el proceso de exportación? Hay algunos que pertenecen al BUCE y otros que no pertenecen al BUCE. Entonces, lo que pues, yo sugiero es que tengamos en cuenta quiénes son las entidades que dan los vistos buenos para la exportación para poder correlacionar el trámite que se hace con ellos, porque algunos son vistos buenos exclusivamente en el BUCE, pero eso tiene detrás, por ejemplo, el cumplimiento de actos administrativos. Entonces, por ejemplo, la UNAP da el visto bueno en el BUCE, sí, solo sí, hay un permiso vigente de cultivo, hay un permiso vigente de procesamiento y comercialización. El INVIMA da un visto bueno si la planta está autorizada. Entonces yo creo que hay como una diferenciación, porque mira que el tema de antinarcóticos no tiene que ver con el BUCE ni tiene que ver con actos administrativos, son los procesos de inspección, vigilancia y control que hay propiamente en los puertos y aeropuertos por donde sale el producto. Entonces creo que los entes de control deberían estar como fragmentados de acuerdo a su rol. Y si la explicación partiera tal vez sobre el tema de la plataforma UCE como la plataforma tecnológica que centraliza todos esos vistos buenos, y a partir de ahí comienzas a explicar el rol de cada uno, es decir, que hay un visto bueno de que significa esto, esto y lo otro. Bueno, digamos, como qué hay detrás de cada uno de esos checks, porque no solo se trata de un check, sino que para tener ese check necesitan cumplir con un montón atrás, que finalmente es lo que está explicado en el webinar, pero que el punto de partida para este tema sea a partir de la búsqueda. Bueno, digamos que esa parte se supone que está más adelante. Pues entonces permíteme, les sigo mostrando. Ahorita miramos si entonces debo más bien desde aquí arriba, desde el punto 7, colocarlo de BUCE. Actores que participan en el proceso de la exportación. Entonces, MINSIT con la plataforma BUCE. La función general del exportador, el agente de aduana, el agente de carga y el importador como las funciones así macro pues de cada uno en este proceso de la exportación. Entonces ahí era donde tenía el BUCE, pero entonces la sugerencia es que mejor lo del BUCE empiece desde arriba para arrancar la narrativa en este punto. Yo creo que lo puedes unir, ahí lo unes. O sea, partes de las diferentes. Lo que tú estás planteando son dos temas diferentes, porque sí, los actores que participan en el proceso de exportación con el rol, pues que es básicamente las funciones que tú estás describiendo, es una cosa, pero si hablas de entes de control es relacionados, es otra cosa. Así es. Ahí depende mucho es qué quieres describir, porque digamos que en el tema del BUCE son los actores que dan el visto bueno para la exportación, pero no te están controlando. O sea, los procesos de inspección, vigilancia y control no es el BUCE. Sí. No sé si de pronto es que el título no es el adecuado, porque entes de control sería el INVIMA en los procesos de inspección, vigilancia y control, sería la UNAP de acuerdo a su proceso de inspección, vigilancia y control, el ICA de igual manera, pero ellos no tendrían que ver directamente con el proceso de exportación. O sea, el proceso de inspección, vigilancia y control es propio a los eslabones que hacen parte de lo que vas a exportar y son requisitos previos para que tú te registres en el BUCE. Yo tengo una pregunta. Yo entiendo que, digamos, cuando se hace un visto bueno con la UNAP, entonces en la plataforma del BUCE se muestra el certificado que es y en línea AUNAP revisa, pues, o sea, por el BUCE se mete la información y AUNAP revisa que le cuadra y todo y da el visto bueno en ese momento en tiempo real de exportación. Entonces, digamos que pensando en eso, pensando también que el ICA, pues, por lo del certificado de exportación, que el INVIMA también por lo del CIS y bueno, y vistos buenos de INVIMA, que pensé yo que por ese lado entes de control relacionados con la exportación. O de pronto no sé si lo que pasa es que ahí me sobra la DIAN y antinarcóticos. Si yo puse la DIAN pensando en que la DIAN
Ay, ¿qué es lo que se saca en Muisca? El SAE. El DEX, el documento de exportación es lo que se registra ante la DIAN y eso lo cierran las aduanas. Y pensé en la DIAN por el hecho de que por Muisca se mira la partida arancelaria y ahí uno se da cuenta de los vistos buenos. Entonces digamos que por esa razón fue que lo puse ahí, como por estar relacionado con vistos buenos. Entonces, por lo que estoy entendiendo de ese, yo debería separar la DIAN y antinarcóticos y más bien ellos entran aquí en el paso a paso de la exportación. Es que ellos, por ejemplo, no son actores de control. Es que yo creo que el título, entes de control, pero el ICA tampoco. El ICA no está dentro del tema. Entonces, ahí lo que tendríamos que ver es si de pronto el título es el que deberías repensar, no son entes de control. Ok. Y pudieran darme una idea de si lo mejor es cambiar el título o lo mejor es cambiar la forma, la propuesta en ese bloque. ¿Y por qué no avanzamos? Listo. O sea, perdóname, Sara, o sea, si tú tienes una sugerencia, por supuesto, sino que digo yo, tú ahorita nos decías, es que eso lo tengo adelante, es que eso lo tengo adelante. Listo. Entonces yo creo que de pronto también hay info que no estamos viendo y que quizás sea más fácil armarla, si está abajo, pues llegar a juntarla donde es y que no esté como tan dispersa a lo largo de. Vale. Pero eso solo lo podremos saber es al final del recorrido, ¿no? Vale, muchas gracias. Entonces voy a seguir aquí. Actores que participan en el proceso de exportación, entonces tenía MinSit, pues porque a partir en el BUCE, pues es donde se hace en la plataforma. El exportador, el agente de aduana, el agente de carga y el importador. Y pensando pues como en dar para cada uno de ellos una función muy general. Luego, proceso de exportación según el estado de admisibilidad. Entonces aquí, principales mercados, bueno, mercados priorizados y los tipos de trámites generales. Entonces, país de destino al que se tiene ya un proceso de admisibilidad. País de destino al que no se tiene un proceso de admisibilidad. Y mercado para el que no se requiere un proceso de admisibilidad. Y aquí tenía pues las menciones del certificado de no obligatoriedad en el caso de Alianza Pacífico, porque puede que con alguno de esos tres pues corresponda, y lo del certificado bilateral con Perú, que lo hablaron en una reunión con INVIMA, pues lo mencionaron. Luego tengo aquí el paso a paso de la exportación, que sería registro y creación de firma digital, módulo presentación y actualización de exportadores ante la Policía Antinarcóticos, módulo de exportaciones, que es el trámite de los vistos buenos. Aquí tenía esta pregunta pendiente, confirmar los otros módulos en los que se tramitan vistos buenos, porque de hecho cuando en el webinar nos mostraban lo que había en el módulo de exportaciones, ahí no está ICA, entonces el visto bueno de ICA con seguridad no se gestiona en ese módulo en específico, sino en otro, todavía no sé en cuál. Solicitud de autorización de embarque. En ninguno. Ok. En ninguno. Traslado y aviso de ingreso a zona primaria, inspección, embarque, declaración de exportación. Entonces aquí tenía, incluir las particularidades o diferencias de exportación de fresco y congelado, eso lo escribí porque estaba en un acta INVIMA. Y nota, a propósito, en este listado, otra pregunta que yo me hacía, porque me acuerdo que en los webinars se hablaba del certificado de origen, entonces yo venga, ¿en cuál de estas etapas irá el certificado de origen? ¿Estás preguntándolo de una vez? Sí, pues sí. El origen es de producción, es la resolución de la domesticación de la tilapia y la trucha. Y en el caso de camarón, el certificado de origen es básicamente del origen de la semilla, pues que es un proceso Colombia, que en ninguno de los dos casos necesita permiso del Ministerio de Ambiente. O sea, acá no se tramita el certificado de origen por Minambiente. Vale, de pronto yo pregunté mal, o sea, yo entiendo que el certificado de origen, digamos que a través de la DIAN se obtiene, entiendo, pero lo que no, o sea, me surgió la duda, yo, venga, pero ¿en qué punto
De esta historia se conectaría el certificado de origen. Ah, es que se entrega en el módulo de exportaciones. Ah, es que es cuando el traslado de zona primaria que se muestra. O sea, esa es como simplemente como la pregunta. Es cuando tú creas el DEX. Ah, ok. Y con la posición Ya. arancelaria ahí salen las casillas donde tú necesitas requisitos. Ah, bueno, muchas gracias. Bueno, y aquí una pregunta, comentario. En el BUSE, o sea, no es que ahí se tramiten, sino que se muestran que los vistos buenos ya están tramitados o algunos se tramitan específicamente allí. Yo no entiendo la pregunta. Ah, bueno, vale. Digamos que, por ejemplo, para la UNAP, lo del certificado de exportación es algo que se tramita con la UNAP y lo que hago en el BUSE es mostrar que lo tengo. ¿Sí? Entonces, esa es mi pregunta. Si como tal hay algunos, ¿cuáles vistos buenos son los que en el BUSE se tramitan? Porque como tal el de UNAP no es que se tramite, sino que se muestra que se tiene. Entonces, es como eso la duda que me surgió. No, todos los vistos buenos se tramitan en el BUSE, o sea, tú cuando creas un documento de exportación en el BUSE con la posición arancelaria, te sale automáticamente quiénes intervienen. Entonces, por decir algo, yo creo una exportación, Seifi Psicolazara crea un DEX de exportación y coloco la posición arancelaria, sea de camarón, sea de tilapia, sea de trucha, y cuando yo coloco la posición arancelaria, automáticamente el BUSE involucre a las instituciones que necesita el visto bueno. Entonces, en el BUSE hay unos pasos, primero, segundo, tercero, cuarto, quinto. Entonces, él dice, ah, mire, yo necesito primero el visto bueno de la autoridad competente. Entonces, el mismo sistema BUSE le aparece en la UNAP, le llega un correo a la persona que está delegada, tiene creada una nueva solicitud. Ellos la revisan de acuerdo al expediente de quien está haciendo la exportación y ellos dicen, ah, sí, este señor tiene el permiso de procesamiento y comercialización o la producción primaria indica que es un tema de exportación y de acuerdo a los controles internos que ellos tienen, le colocan el visto bueno. Entonces hay una clave y hay un nombre de una persona que está autorizada y él cuando ve que eso está acorde, mete esos datos en la plataforma y le da enter. Cuando le da enter pasa a la siguiente institución que corresponde, pero no es un trámite que yo tenga que hacer por fuera, no. Cuando se crea el DEX, la misma plataforma invita a las instituciones que son parte de. Okay. De pronto yo digo previo como que la persona antes se haya asegurado con el ICA, que haya tramitado tal cosa, como asegurarse de que todo lo tenga porque el BUSE lo que va a hacer es mostrar que lo tiene. De pronto es eso lo que yo trato de decir. Pues no, Ah, no, o ok. sea, o sea, pues tú como productor tienes que tener tus permisos en orden y qué es lo que dice el HACCP para una planta. En el programa de desarrollo de proveedores, el primer punto es asegúrese que sus proveedores cumplen la normativa vigente en Colombia. Entonces, la planta es la que tiene que hacer los controles de que la producción que está recibiendo tenga los permisos de ICA, los permisos de AUNAP, pero es un tema de control de la planta. Cuando la planta se atreve a crear un DEX de exportación es porque es consciente de que el proceso lo tiene controlado. O sea, si hay un ejercicio de trazabilidad, pues van a decir, oiga, mire, la producción de Pepito Pérez, de Sara Bonilla, tiene permiso ICA y él va a decir, ay, no, se me olvidó verificarle eso, ahí tiene una sanción respectiva. Entonces, él es el que tiene que garantizar eso, pero no tiene que tramitar nada ante nadie, ni tiene que mostrarle un documento a nadie. Vale, gracias Ana. Y el último capítulo que tenía son herramientas de apoyo, procedimientos, mecanismos de apoyo disponibles, servicios, los servicios de ProColombia y pensando si tendríamos como un directorio de contactos de atención al ciudadano de las diferentes instituciones o si más bien esos contactos irán saliendo como a medida de la narrativa cuando se vaya contando pues cada uno de los trámites, como sí, para acudir en caso de dudas. Perdóname, pero ¿qué tipo de datos son los que
dices que puede hacer? No, pues pensando como tal el correo electrónico, como el contacto, por ejemplo, INVIMA, Oficina de Relaciones Internacionales y el email, pues era como lo que estaba pensando allí. Generalmente a veces es difícil que se ubiquen ese tipo de contactos así en las publicaciones. Primero porque obviamente por rotación de personal, pues obviamente siempre es algo que está fuera de control. Sí. Pero muchas veces todo, digamos, que se canaliza es a través de los correos institucionales de información al ciudadano y eso. Entonces habría que ver en qué punto específico podrían relacionarse, pero yo creo que, pues, ver hasta qué punto es necesario. Ok, vale. Bueno, ya vimos todos los puntos, entonces yo creo que ahora sí podríamos como definir para reorganizarlo y si me faltó algún capítulo. Tenía el micrófono cerrado. Te decía que ir al inicio y vamos recapitulando. Muchas gracias. Entonces, en la justificación partimos de que ahí vas a llevar el tema de oportunidades y de exportaciones actuales más hacia ese contexto y justificación de y justificación, digamos, de lo que es la cartilla y por qué es importante o a qué público va dirigido, ¿cierto? Sí, Jessy, Por una otra pregunta. parte, En ese sí. sentido, o sea que este título, oportunidades de mercado, o sea, el título como tal no existiría, o sea, la narrativa sí, pero no el título porque va a ser parte del argumento de la justificación, ¿verdad? Yo siento que estás muy atada a que haya un título. Yo te diría, deja que fluya la información. Ok. ¿Sí? Creería que obviamente el esqueleto nos permite tener una guía de por dónde empezar a escribir, pero a la hora de la verdad, pues lo importante es que dejes que el contenido vaya tomando forma y muchas veces uno llega y rearma y mueve. Entonces, yo te diría, no te sometas a que si ahí está el título, entonces si lo pongo dentro de la justificación como un subtítulo o nada. Yo creería que hay que darle sentido. Vale. Sí, incluso pueden ir como, pues, como subrayados con el tema. ¿Qué le metería yo, por ejemplo, al tema de exportaciones? La descripción de la posición arancelaria me parece que es clave porque la posición arancelaria es la que le da vida a todo el proceso. Entonces yo lo único que acá sugeriría cuando hablemos de exportaciones, más de que hablar de pronto de los resultados de los últimos 10 años o los temas actuales, es incluir las posiciones arancelarias de los productos de la acuicultura porque eso es lo que le va a dar vida en el buce o incluso en los procesos de admisibilidad. Sara, una pregunta. Cuando tú hablas de las posiciones arancelarias, ¿te refieres como a que me traiga para ahí como los códigos? ¿Es eso? Ir allá, arancel, muestra. Una relación de las posiciones que aplican, digamos, para este sector. Y si tú Sí, miras esa el es la estudio de revisión. mercados en la biblioteca que tenemos en nuestro repositorio, en el estudio de mercados está estos temas que te estoy diciendo. Uno está la relación de las posiciones, de pronto ahí lo que nos toca es adicionar una de congelados como tal, pero son las mismas, o sea, no simplemente es traerse el cuadrito para acá o me imagino que ahorita hablaremos de responsables de pronto para diligenciar esto o algo. En tal caso, pues que a mí me corresponde el tema de exportaciones, pues yo pondría aquí al cuadro con las posiciones arancelarias como tal, explicando pues qué es lo que tenemos que tener en cuenta en la exportación, porque la posición arancelaria es la que llama todo el proceso de cumplimiento. Es una sugerencia a incluir. Sí, claro. Ese documento de mercados está en nuestra página, Julie. Ya escribí aquí. ¿Qué otros ajustes se harían en esta parte?
Bueno, habíamos revisado el tema de la normativa general, pero más que general, la normativa soporte en Colombia iría previo a la apertura de mercado. Muchas gracias. Sí, iría como 5. Y pues de la parte ahí de entes de control y todo lo que decíamos, evalúalo cómo desarrollar esa historia partiendo de lo que es la BUCE, pues explicas, es que Colombia cuenta con una ventanilla única de comercio exterior, Digamos, esa explicación está en el video, en qué consiste y cuáles son los actores que se relacionan obviamente con el flujo de información en esa ventanilla, que es lo que le da esa vía a la exportación. O serían las entidades de la exportación y describir su rol y alcance también. Ajá, sí. Porque es diferente, por ejemplo acá, porque esta de entes y actores pues se cruzan un poquito. Sí. Entonces de pronto es dejar pues las entidades que tienen que ver con la exportación de estos productos y colocarle un rol, un alcance. Entonces Ministerio de Comercio, entonces tú dices el Ministerio de Comercio es el encargado del buce, pero pues también tiene por ejemplo a ProColombia, que apoya el tema de la exportación y pues eso es importante pues hablar de los planes exportadores, de las herramientas que tienen más que como un capítulo final, yo lo colocaría dentro del alcance de las entidades. O sea, por ejemplo, Ministerio de Comercio, pues el tema de la BUCE, el tema de ProColombia, por ejemplo, y así con todas, por ejemplo, Ministerio de Agricultura sería pues con ICA, sería con AUNAP, DIAN entraría, por ejemplo, también dentro del Ministerio de Comercio, entraría Ministerio de Defensa en su alianza con Mincomercio en el tema de exportaciones con antinarcóticos. Entonces yo más que colocar un tema de control y de actores, yo las uniría y colocaría pues son las entidades y su competencia, su alcance. Eso incluso Lorena hizo un documento muy completo de relación de instituciones y alcance que podría servir para acá en tal caso. Ella hizo como el mapa de todos los actores de la acuicultura y ahí está descrito incluso con acto administrativo, quién tiene qué competencia, qué alcance, de pronto revisar si eso podría ayudar o si no, pues haríamos el alcance específico pues para la exportación. El análisis institucional es el documento que Sara se refiere. Sí, señora. En INVIMA no, aquí es ICA. Ajá. Y el INVIMA sería Ministerio de Salud. Salud y Protección Social. Sí, sí señora. Sí, INVIMA depende de salud. De salud, sí. El AUNAP sí es solito, ¿cierto? No tiene nadie sobre él, ¿o sí? Agricultura. Ah, ok, ya. La DIAN sería el Ministerio de Comercio. Hacienda. Ah, sí. Hacienda, gracias. Como siempre en comercio se habla de No, DIAN es Ministerio de Hacienda, lo que pasa es que para el tema de exportaciones, obviamente Mincomercio es quien regula los temas con la DIAN, pero es Minhacienda. Y antinarcóticos es de defensa, ¿verdad? Y en un convenio también con Ministerio de Comercio para lo que corresponde a exportaciones. Ah, o sea que más bien en este sentido, en este contexto, la pongo mejor como que venga de MINCIT. Pues es que no es propiamente de MINCIT. No, es es como de un brazo Mindefensa. Ah, ok. Es de Mindefensa, solamente que el modus operandi tiene unas funciones acordadas para promover el comercio exterior que lidera el Ministerio de Comercio. Ah, bueno. Bueno, entonces, de entrada,
de aquí retiro MinSID porque MinSID está arriba y desde arriba voy a hablar de lo del buce. Pero acuérdate que la recomendación es prácticamente fusionar 7 y 8 como todo el conjunto de actores, solo que los vas segmentando, ¿no? Sí, pero entonces ahí tengo una pregunta. Entonces no hablaría, no estoy diciendo porque tenga que ser así, solo pregunto, ¿cierto? Entonces digamos que no, ¿cómo le puedo llamar a estos 4 o no hablo de ellos? Como sea el exportador, el agente de aduana, el agente de carga, el importador. O ellos simplemente van apareciendo en la narrativa, entonces no están de un modo independiente, ¿verdad? Eso aparecerían en el siguiente capítulo, ¿no? En ese proceso de admisibilidad, ahí se definirían parte de sus roles. O más bien te refieres al de la exportación, es que yo me refiero a los actores netos como... Por eso, en ese 8, bueno, en el de exportación, perdón. En el 9, ¿cierto? Sí, ah, pero en el sí. 9, sí, es donde sí quedarían implícitos, porque sí, creo que para hablar de las instituciones, creo que no estamos ya hablando de otra cosa. Sí, muchísimas gracias, excelente idea. Sí, puedes ponerlos hasta con un muñequito. Igual también puede haber un glosario, ¿no? Que al inicio apoye y que no necesariamente tengas que describirlo dentro del documento, sino que al inicio tengas como esas palabras clave que usas al momento de describir una u otra situación. Jessy, qué pena, pues igual yo pudiera hacerlo cuando vuelva y mire el video, pero quiero preguntarte en este momento, ¿cómo es que se llama lo del documento de Lore? Actores de la... ¿Cómo es? No, este se llama análisis institucional. Ah, ok. Sí, análisis institucional. Que no lo había escrito. Bueno, aquí entonces, proceso de exportación, entonces aquí según el caso, ¿sí? Que si tiene admisibilidad, si no tiene o si no necesita. Y aquí es donde lo que Jessy decía de como una matriz que él mostraba, porque él mostraba que tales países, entonces que esto con cisgenérico, con esto, un bilateral, bueno, en fin, ¿sí? Digamos que eso es lo que yo me refiero en esta parte, pero ustedes me dirán si eso quedó demasiado abajo o está bien. Está bien por lo que ya luego es bueno y cómo se exporta. ¿Subes para ver los títulos anteriores? Claro que sí. Ahí. Yo creo que ahí, mira, yo creo que ahí el sexto no es apertura, yo creo que es mercados de exportación. Okay, y cuando gracias. tú describes los mercados de exportación, hablas de los que tienen y no tienen admisibilidad, pensaría yo. Sí, como que ese de abajo va dentro de ese. Sí, correcto. Listo. Y ok. Bueno. ¿Me devuelvo o ahí está bien? Bien, yo digamos que quitaría o sea, como la precisión de que es 7, sino que más bien va dentro del 6. Ok, gracias. Gracias, Jess. Sí, ya no es un capítulo, es parte del contenido de ese capítulo. Listo. Sí, excelente. Muchas gracias. Las entidades y el paso a paso. Sí. Ajá. Baja un poquito más. Y pues básicamente es eso, o sea, si tú le quieres contar a alguien que no sabe del tema, entonces vas y le dices a Jessica, mira,
este es el sentido, estas son las oportunidades, este es el tema de mercados, con quiénes se puede, con quién no, con quién hay, o sea, después también cuáles son las entidades, cuál es el procedimiento. Yo creo que ahí está cubierto todo, pero lo que te digo, no te apegues tanto a los títulos, todo va cambiando, todo puede ir cambiando. Tú después le puedes dar un giro total, puedes terminar fusionando como sucedió ahorita. Fusionaste varios, ¿sí? Entonces, permítete escribir, permítete desarrollar, que hay mucha información, por supuesto tendrás que consultar otras cosas, pero yo te diría es, ya teniendo estas líneas, ve poniendo, digamos, ahí. Y en la medida en que se va desarrollando, uno va identificando efectivamente si hay algo repetido, si hay algo que se puede nuevamente fusionar o cómo se puede dar. Pero en principio esto, digamos que esto me parece que cubre las necesidades de información. Yo tengo una pregunta. Ahorita me pareció que Sara nos dio a entender que que estos servicios de ProColombia no deberían quedar acá, sino más arriba desde los actores de la exportación. El rol de las entidades. Sí, en el rol de las entidades. Cuando tienes ProColombia, pones allá. Es que de hecho no lo tengo. Arriba no escribí ProColombia. Por eso, perdón, cuando tienes Ministerio de Comercio, pones también ProColombia como una de las entidades. Bueno, de hecho tengo otra pregunta. De pronto BUCE como tal BUCE no es una entidad, o sea, es parte de lo que se va a narrar, pero como tal no es una entidad. Como si lo es, me refiero en esta lógica, como si lo es antinarcóticos, ICAIA, INVIMA, DIAN. Sí, exacto, es una plataforma. Okay, listo. Es la listo. herramienta del Ministerio de Comercio para poder materializar las exportaciones. Okay. Entonces, en MinSIC lo que le pongo ProColombia, pero como tal, pues la narrativa se empieza con el BUCE. Sí, puede ser. O sea, permítete escribir, permítete avanzar. O sea, tú sabes que tienes que hablar de la UCE. Pueda que partas ahí, pueda que después encuentres otra ubicación más apropiada. Pero hay que hablar de la UCE. Porque ahí Sí, se lo claro. fijaste al ministerio. Si tú lo ves, la UCE pertenece al Ministerio de Sí, Comercio. así es. Entonces podrías estarlo hablando dentro del ministerio, pero no importa. O sea, yo digo, hay que permitir que fluya la información. Sí, es como por ejemplo en la DIAN, el Plan Vallejo. El Plan Vallejo lo materializa Mincomercio, pero pues es una oportunidad para los exportadores a tener en cuenta, pero no es una institución, son las herramientas que tienen las entidades para. Exacto, entonces si tú hablas del ministerio, tú dices, mira, por un lado hay entidades que pertenecen a esta cartera que prestan servicios de apoyo, como por ejemplo ProColombia y todas sus funciones. Y por el otro lado está la UCE, no, incluso lo primero que habría que hablar es la UCE, que sí, es lo principal. Es el canal que permite que todo esto se exportación, esa es la que hay que comenzar a hablar. Y de ahí es donde se dice las entidades que participan en el BUCE y las que no también, o sea, por eso te digo de entidades en general. Que con decirte, hasta podría ser que en determinado momento, no estoy asegurándolo, en determinado momento nos demos cuenta que el título debe ser ventanilla única y que a partir de ahí desarrolles lo otro, pero no te amarres a una estructura, permite que fluya. Vale. Yo me siento confundida con lo de o sea, como en esta parte de lo de las oportunidades, como para justificar. O sea, es que es como decir, o sea, cuando hablábamos de la admisibilidad, que sí, o sea, si no se tiene la admisibilidad, no es una barrera de exportación. Entonces ahí yo me enredo, entonces, ¿qué menciono? O sea, en la justificación no es desde el punto de vista desde la admisibilidad, sino de la necesidad de abrir mercados, de presentar, pregunto, de presentar como, o sea, como de facilitar a que los exportadores conozcan el proceso, es eso. O si no, no entendí. Sí, pues mira,
Sara es quien siempre maneja el tema de cifras, ¿sí? Entonces propongo algo que creo que Sara también está de acuerdo y es, déjale ese pedacito de justificación a Sara. Porque Ok, ella es quien accede normalmente a esas cifras y acuérdate que siempre Sara inicia todas sus intervenciones con el mercados. contexto de las cifras, las dinámicas, y por dónde hay, por dónde no hay. Como te digo, esa parte justificativa, la parte introductoria, hay muchos detalles que muchas veces uno lo escribe al final. No sé, bueno, cada quien tiene su estilo, su forma de construir documentos, pero muchas veces, y en mi caso, uno llega a escribirlo al final. O muchas veces inicias con algo y después terminas cambiándolo porque resulta que todo el desarrollo se te fue por otro lado, que era mejor. Entonces, yo diría, enfócate en lo que tienes asegurado, deja esa justificación para ese último momento donde ya tienes todo el panorama de qué es lo que hay que hablar y ese pedacito de mercado, Sara, digamos que lo puede desarrollar. ¿Tú estás de acuerdo? Vale, muchas gracias. Si quieres, colocas el documento en línea, Sí, me claro, yo voy compartes a el subir link esta estructura en línea. y yo lo incluyo. Sí, yo vi una carpeta que se llama exportación, allí lo subiré ahorita mismo, de hecho. Bueno, yo tengo una pregunta. Yo entiendo que el evento, o sea, yo vi pues el activity y en el activity, digamos que el plan de trabajo con lo de esta guía y la de esta cartilla, perdón, y lo de la guía tipo de FEDA, el marco es hasta agosto. Yo quisiera preguntar cómo se mueven las prioridades, cómo es, porque también pues en simultáneo está la guía de hielo. O sea, pues, Julie, la guía de hielo tiene que estar, ya hay una fecha determinada, ¿cierto? Y esto también tiene una fecha según el cronograma del Activity Chart, ¿sí? Mi sugerencia es todo esto hay que irlo trabajando en paralelo. Hay una buena noticia y es que de momento en la línea de lo del tema de FDA no tenemos un requerimiento, pero es que en la medida en que se vaya evacuando el tema de hielo, les va dando pues ese margen de poder invertirle más tiempo a los otros temas, pero no por eso uno y otro tema debe quedar quieto. O Sí, sea, sí eso hay que está ir claro. Siempre, abordando. pues, siempre en el proyecto las cosas ocurren al tiempo. O sea, para mí eso está claro. Sino que yo lo pregunto también como, bueno, digamos, ¿cuál es la expectativa digamos, con la próxima reunión para esto que tendría que tener desarrollado, más o menos cuándo, o sea, cómo hacerme como esa idea, el panorama en el tiempo, teniendo en cuenta pues que es hasta agosto? Yuri, yo te diría, avanza de una manera sustancial en esto, porque tienes, digamos que muchas fuentes de información. Si hay alguna, digamos, necesidad muy puntual que requieras claridad, que quisieras que revisáramos con el apoyo de Sara, pues entonces llamas al espacio. Pero yo creo que hay que, o sea, hay que ir avanzando. El cronograma sí está para agosto, pero digamos que con INVIMA, pero ya para presentarla en agosto, es decir, que ya esté diagramada, Sí, publicada, aprobada por ellos y tú sabes todo lo que se demora en las entidades o las contrapartes revisando documentos que estemos trabajando ah, juntos. ya, Entonces, en este sentido, hay que lograr los mejores tiempos. vale. Aquí hay una gran ventaja y es que hay mucha información de lo que tú ya has venido consultando y has venido tomando como referencia. Yo te diría es, aprovecha eso para avanzar lo que más puedas y en la medida en que necesites ayuda, obviamente avisas para poder ayudarte a resolverlo. ¿Sí? Y pues de ahí tú propones. Tú dices, mira, según mis tiempos estamos con esto y con lo otro. Yo creo que alcanzo a tener tantos capítulos o tantas secciones desarrolladas a tal fecha y que vayamos también avanzando progresivamente en la revisión. ¿Por qué razón? Porque si dejamos toda la revisión para el final, puede volverse una locura, porque de Sí, pronto pasa que siempre se revuelve, que suba, que baje, que mire, que bueno, lo mejor es ir revisando progresivamente. ¿Listo? listo. Estoy aquí mirando calendario para preguntar algo. Pues pensar, pues así como pensando, o sea, yo no puedo decir en este momento, ay, tal sección o tal cosa alcanzo a desarrollar, pero de pronto si pudiéramos como desde ya definir, pues digo yo aquí como tentativamente, digamos el jueves 10 de abril,
que nos reuniéramos y pues ahí les presento, no sé cuánto, pero pues algo presentaré, como por separar de una vez el espacio, lo comento. Pues bien, Ya podría estoy en Neiva, no podría. Ah, ok. Tengo comité de calidad de 2 a 4, no podría. el 10. El viernes 11 se podría. Julie, pero ven, yo sugeriría que antes de la reunión igual tú envíes el documento porque no creo que sea buena idea que el sentarnos a estas reuniones sea para leer el documento. Creo que sí es importante que se revise es como en esos paralelos y que en esos espacios entremos a discutir como la retroalimentación. Y obviamente preguntas puntuales, como solicitudes puntuales que surjan en el camino. Okay. ¿Listo? Entonces, ¿cómo vamos? Tú decías que entonces el viernes 11. Sí, sugería el viernes 11. ¿Tú, Sara, cómo estás el viernes 11? Sí, tengo reunión de 7 a 9:30, pero podría de 9:30 a 10:30 o de 10 a 11. Yo también no tendría ningún problema. Sí, nosotros podríamos de 10:30 a 11. De 10:30 a 11, no, perdón, de 10:30 a 11:30. Vale, listo. Bueno, digamos que mi aspiración sería la siguiente. Mi aspiración sería poder enviar, me tocaría entonces correrme y enviar el 4 porque yo espero estar de vacaciones lunes, martes y miércoles, es decir, 7, 8 y 9. Y pues digamos que, entonces por eso digamos que me comprometería pues a enviarlo el 4 para que lo pudieran revisar y ya pues el 11 en la reunión, ya el 10 yo entraría como a mirar si hay comentarios y pues tendríamos la reunión el 11. Julie, sí, como digas, o si te ponen muchos aprietos, o sea, es que aquí no hay, es decir, míralo como mejor te funcione. Si el 11 te queda así apretado y te toca enviar desde el 4, pero entonces te toca correr, ¿y qué pasa si se hace el 17, 16? Lo que pasa es que esa semana es Semana Santa, Jessie, y yo estoy de vacaciones esos días también. Bueno, entonces mira la mejor opción. Listo. O sea, nadie te está diciendo, sí, nadie te está diciendo que lo pongas antes, después, o sea, pon algo, revisa tus tiempos, revisa, evalúa y nos haces una propuesta y por chat confirmamos. Si hay por el grupo de WhatsApp nos escribes, mira, no, pues de todos modos, o sea, pues es que realmente no hay mucho que pensar porque ya por lo que hablamos de entrada, yo ya, o sea, pues lo que sea que alcance a hacer hasta el 4, a mí me sirve porque de todos modos en ese espacio que tengamos el 11 voy a seguramente a afinar más la mente y todo y a entenderlo mejor. Porque si no, entonces ya se iría mucho después porque yo estoy en vacaciones hasta el 21, entonces regreso el 22, entonces, o sea, definitivamente las cosas están dadas, entonces no hay mucho que pensar. Bueno, entonces perdóname un segundito, no, discúlpame, yo tenía reunión a las 3 de la tarde, me voy a retirar. Muchas gracias, Sara. No hay ningún inconveniente. Mil gracias, Sara. Chao, Chao, que estén bien, qué pena. Chao. Mil gracias. Entonces yo voy a enviar en este momento la citación de una vez para el 11 para que nos quede. Listo. Listo. Vale. No te preocupes por eso. Tú vas avanzando y nos compartes y nosotros, si inclusive tienes un parrafito antes, nos vas diciendo, mira, ya está esto, lo podemos ir revisando. Pues igual el 4 yo les aviso cuando ya esté ahí, pues como para, ese día yo les digo, ya quedó, entonces ya ahí para que lo puedan ir viendo. Listo. Vale. Muchísimas gracias, qué chévere los movimientos que se hicieron. Vale, hablamos. Gracias. Yo antes que quedarse hablamos